Estimadas amigas y amigos, voy a presentarles ahora un video que va a tener un solo tema: cómo la sociedad chilena fue destruida por el sistema económico, por el sistema político que tenemos. Quiero decir que esto ha ido a la par, esta destrucción de la sociedad chilena, con el olvido de la nación histórica, con el olvido del patriotismo, con el olvido de los héroes patrios, con el olvido de los grandes gobernantes que tuvimos y con el olvido de los padres de la patria. Un video como este habría sido innecesario, un video que resalta el patriotismo, hacerlo durante el periodo de la vigencia de la Constitución de 1925 y el sistema de economía mixta que teníamos, que había sido fundado por don Pedro Aguirre Cerda y luego continuado por los gobiernos radicales, dentro de los cuales hay que incluir al gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez, que pese a haber sido él un hombre de derecha, formó durante su gobierno una alianza con tres partidos que fueron el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido Radical, siendo el Partido Radical el partido que tenía el mayor número de parlamentarios y el más importante de su gobierno. Por lo tanto, don Jorge gobernó con el sistema de economía mixta. Incluso cuando él fue candidato a presidente por segunda vez en el año 1970, cuando ganó Salvador Allende, en esa ocasión los neoliberales que se habían constituido en torno a la Cofradía Náutica del Pacífico Austral en Algarrobo, le propusieron que él adoptara el programa neoliberal para su candidatura y su futuro gobierno, cosa que él no aceptó. ¿Cuál era la característica que le permitía a la sociedad chilena durante aquel periodo tener paz social y armonía cívica en los barrios, en las plazas, en las calles, en los barrios, en todas partes, en las ciudades? Se trataba de una pedagogía, una paideia al estilo griego, que entregaba el Estado a través del Ministerio de Educación a todas las escuelas y liceos fiscales del país. Fiscales digo porque pertenecían al Ministerio de Educación y no habían pasado a ser municipalizados como son en la actualidad. Y esos maestros que impartían la enseñanza a los alumnos en aquellos años, ellos, más con su presencia como ciudadanos chilenos, como profesionales de la educación, eran un ejemplo de patriotismo, porque ellos a su vez habían sido formados por otros maestros en esta escuela de vida. Por lo tanto, la enseñanza que se le entregaba a los alumnos, más que provenir de textos o de discursos, provenía del ejemplo, que es la forma más eficaz de pedagogía. ¿Y qué era lo que enseñaban estos profesores a los alumnos en aquellos años? Enseñaban nociones de patriotismo, de amor a la democracia que teníamos, de justicia social, de defensa de la economía mixta que tenía el país y de la importancia que tenía el otro, vale decir, el compatriota. Y ese era el motivo por el cual en Chile existía una cantidad gigantesca de grupos intermedios de la sociedad formados espontáneamente, como eran los clubes de fútbol de barrio, que estaba absolutamente lleno el país. Y a eso había que sumarle los clubes sociales, los clubes de rayuela, los clubes culturales, en fin, la junta de vecinos, el centro de madre. Todo ello generaba de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba un modelo de país que se caracterizaba por ser un oasis democrático dentro del continente latinoamericano, pues mientras todos los otros países tenían dictaduras, Chile se mantenía como un Estado democrático y con
continuos avances sociales efectuados en forma gradual. Y ese fue uno de los motivos que tuvo en vista la FIFA para concederle el Mundial del año 1962 a Chile, porque el otro postulante, que era Argentina, que tenía desde todo punto de vista mucho mejores antecedentes que Chile para obtener la concesión del Mundial, fue rechazado precisamente porque era un país que había pasado largo tiempo bajo la dictadura de Perón y luego vinieron una secuencia de dictaduras militares. Entonces la FIFA le dio a Chile porque Chile era un país avanzado, con un desarrollo económico que ya expliqué en el video de Allende, las características que tenía, que lo hacía tener un ingreso per cápita, superior al que tenía en esos años, estoy hablando del año 1960, Italia, España, Singapur, Japón, Grecia y Corea del Sur. Todo aquello, como les digo, eran las características del sistema político, el sistema económico y el sistema educativo que generaba una ciudadanía que estaba conforme, que estaba dispuesta a vivir en Chile y que además desarrollaba la amistad como una especie de escuela de vida, porque en cada rincón del país se practicaba la amistad sin hora ni día de término. Luego vino en la época del gobierno de Pinochet la eliminación de la educación cívica, cosa que nunca más ha sido repuesta, y ahora nos hemos enterado durante el segundo gobierno de Piñera que ha sido eliminada la historia. Tenemos entonces que hoy por hoy el aula de clases, que es el templo del saber, es un lugar en que en vez de formar a los estudiantes se les deforma, pues no se les está entregando nociones patrióticas, nociones de justicia social, nociones de la importancia de lo común por sobre lo individual. Y junto con ello, el aula de clases, o como consecuencia de todo lo que estoy señalando, se ha transformado en el lugar más incivilizado de Chile y en el lugar más violento del país, cosa que resulta a todas luces sorprendente, pues han sido rociados con combustible diversos profesores al interior de los establecimientos educacionales. Gritos, fuego, destrucción. Créalo o no, todo esto aconteció al interior del Liceo Darío Salas, episodio que tuvo lugar el jueves por la mañana en uno de los halls del establecimiento y que alteró a toda la comunidad escolar. Sin embargo, no fue todo. La revisión del cuadro a cuadro de este video arroja sorpresas, esas que preocupan y también indignan. Cuando las bombas Molotov volaban por el aire y reventaban en el suelo de uno de los pasillos, una paradocente, la psicopedagoga Nayira Álvarez, decidió intentar apaciguar los ánimos, pero le fue mal. La docente, al proceder a intervenir con el objeto de mitigar el accionar violento de, al parecer, estudiantes del mismo recinto, se aproximan estos antisociales y la amedrentan con amenazas y le proceden a rociar elementos de carácter combustible en su cuerpo. Es lo que se aprecia en este video, la funcionaria siendo rodeada por sujetos vestidos con overoles blancos, empujada y rociada con acelerante, todo ante la mirada atónita de sus colegas. Afortunadamente esta psicopedagoga logró zafar, no resultó con lesiones, pero sí terminó con un severo estado de shock. La dirección del colegio realizó la denuncia correspondiente y trajo resultados. El OS9 de Carabineros detuvo a 6 personas, de ellos 3
son alumnos del Liceo Darío Salas. Un cuarto está en proceso de expulsión del recinto y los otros dos ya habían sido expulsados en el marco de Aula Segura. Que un puñado de delincuentes disfrazados de estudiantes amenacen la vida de miembros de la comunidad escolar rociándolos con benzina es inaceptable. Y vamos a exigir el máximo rigor de la ley para que esos delincuentes no sigan siendo parte de los colegios de Santiago. Duro emplazamiento del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, a quienes estuvieron detrás del ataque a esta psicopedagoga. El hecho trae inevitablemente al recuerdo lo ocurrido en septiembre del año pasado. Bajo similares características, una inspectora del Instituto Nacional también fue rociada con combustible por un grupo de overoles blancos. Era el inicio del proyecto de ley Aula Segura. Una inspectora resulta con su ropa rociada con combustible, al igual que una asesora, una persona que presta servicio auxiliar de aseo. Hechos demasiado parecidos, claro que esta vez con 6 detenidos. Pese a eso no se habría podido acreditar la participación de ellos en el ataque a la paradocente. En el primer momento, cuando estuvimos ayer en la comisaría acompañando y asesorando a los chiquillos, que era homicidio frustrado, no se descartó esa imputación y quedó solamente en ley de control de armas, vinculada a bombas molotov, lanzamiento de bomba incendiaria, 14D de la ley de control de armas, y amenaza a funcionarios del liceo. Claro, en definitiva, control de detención por porte de elemento explosivo o incendiario. Todos quedaron libres y con cautelares menores. La comunidad escolar del Darío Salas reaccionó. Dicen que este hecho lo perpetró un grupo desconocido, agrediendo a alguien que quieren, como lo es la psicopedagoga Naguira Álvarez, y también a alumnos que la defendieron. Asimismo, condenaron la criminalización a la que han sido sometidos sus hijos, a quienes se han acusado sin pruebas y vulnerando sus derechos. La investigación en torno a este nuevo hecho de violencia en el aula, esta vez en el Darío Salas, seguro continuará. Nadie quiere que algo como esto se vuelva a repetir. Y esto parece que no ha despertado las alarmas de las autoridades, porque si lo miramos, cómo continúa este tipo de acciones día a día en los establecimientos educacionales, es prácticamente como decir, hemos abandonado la obligación del Estado de educar a las nuevas generaciones. Es educar, y con este firme concepto aprovecharé toda la fuerza de que el Estado pueda disponer para despertar el espíritu constructivo de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional, y rectificaré el abandono que se ha desarrollado en la educación pública, que nos ha legado un considerable porcentaje de analfabetos en una época en que el adulto interviene en sindicatos, asociaciones y otras múltiples actividades que requieren cultura y comprensión patriótica. Hay que proteger al productor, pero como tal no se entiende al que coloca su capital de interés para permanecer personalmente inactivo o al que especula con la ignorancia o la miseria. El deber de trabajar en la sagrada contribución que todo individuo consciente de sus deberes ha de prestar a la colectividad en forma directa y personal. Y procuraremos beneficios exclusivos a todos los elementos sociales que ofrenden este tributo a la patria, ya sea un humilde obrero o el más elevado investigador científico. El trabajo es indispensable a la salud física, moral e intelectual del ciudadano, y os pediremos que establezcáis el derecho al trabajo como corolario de la obligación de trabajar. Y en ello incluyo deliberadamente a la mujer, que no tenga obligaciones maternales que cumplir. La mujer debe ser incorporada a la vida nacional activa y gozar de todos los derechos civiles y políticos del hombre.
Quiero decir que este consenso social que se plasmó durante los 300 años en forma espontánea y luego durante los primeros 150 o 160 años de vida independiente de Chile, hoy está absolutamente destruido. Y fue destruido porque la sociedad chilena fue destruida. Fue destruida primero por el intento que hizo el señor Allende de imponer a sangre y fuego, es decir, a como diera lugar el marxismo en Chile. A esas alturas, todas las diferencias se resuelven con enfrentamientos. El ex candidato presidencial Radomiro Tomic le escribe al general Carlos Prats: todos estamos empujando la democracia al matadero. Como en las tragedias griegas, todos saben lo que va a ocurrir. Todos dicen no querer que ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Y son los conjurados en el ansia turbia de oponerse a la voluntad popular. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hay que hacer cumplir el programa del pueblo. Presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas?
Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desespero colectivo de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. ¿Cree usted que el resentimiento de algunos sectores, por ejemplo, el 44% en la última votación, puede impedir la restauración nacional, la reconstrucción nacional? Sobre ese particular, en primer lugar yo le aclararía que de ese 44% que votó por la Unidad Popular en marzo último, en unas elecciones en que indudablemente hubo fraude electoral, y en consecuencia ese porcentaje debe ser menor, no permanecían a esta altura adictos a la Unidad Popular arriba de un 30%. Vemos que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile, al actuar como lo han hecho, han procedido con patriotismo y desinterés. Por la historia política de Chile y por la tradición institucional de las Fuerzas Armadas, estas han sido profesionales y no políticas. Sabemos a ciencia cierta que no buscaron el poder. Durante el gobierno del señor Allende, si lo hubieran querido, habrían tenido más de una oportunidad. Después fue destruido con la implantación del sistema neoliberal en abril de 1975 por el gobierno de Pinochet con el ministro de Hacienda Jorge Caguas. Quiero señalar que Chile es un caso único en el mundo al respecto, porque no solamente tuvo el sistema neoliberal antes que Inglaterra con Margaret Thatcher y antes que Estados Unidos con Ronald Reagan, países que ya no tienen el sistema neoliberal porque hicieron las modificaciones para que beneficiara realmente a toda la población, y Chile continúa con este sistema en forma incólume después de 50 años. Me llama la atención que nadie haya reparado en el hecho que este sistema económico ha abarcado un cuarto de la vida independiente de Chile y ya ha cumplido 50 años y ya se está acercando al plazo de duración de la Unión Soviética, que duró exactamente 74 años. Lo curioso del caso es que se sigue hablando por los personeros políticos y por todos los propagandistas de este sistema que aún hay que seguir esperando que este sistema produzca frutos. Es decir, todavía no se le puede pedir cuenta. Javier Vial, un influyente empresario simpatizante con la Junta Militar, trataba de enderezar a los militares por la vía del mercantilismo. Así que llamé a Milton Friedman y lo invité a visitar Chile. De modo que Milton Friedman, el más destacado promotor del mercado libre, acudió a predicar a Chile.
Viajé a Chile y pasé allí 5 días pronunciando una serie de conferencias en torno al problema chileno, particularmente sobre la inflación y el modo en que debían abordarla. La primera locución se celebró en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su tesis, la unión indisoluble entre el mercado libre y la libertad. Hice hincapié en que los mercados libres serían capaces de socavar la centralización política y el control estatal. Afirmó que un gobierno represor no podía durar mucho tiempo en el seno de un auténtico sistema económico libre. Sin embargo, Friedman también fue invitado a visitar la lúgubre sede del gobierno de Pinochet. Friedman dijo a Pinochet que debía tomar firmes y urgentes medidas para combatir la inflación. Friedman dijo, le pondré un ejemplo. Si le corta el rabo a un perro en pedazos poco a poco, matará al perro. Lo mismo ocurre con la inflación. Debe cortarla de una vez y el país empezará a marchar. La presencia de Milton posiblemente contribuyó a respaldar a quienes insistían en adoptar una política económica más eficiente. En aquel periodo fue cuando se produjo el auténtico despegue económico chileno y se abordaron importantes reformas. La Junta Militar recurrió a los chicos de Chicago para salvar la economía. Se privatizaron 500 empresas estatales. Se recortó el gasto público. Se abolieron los aranceles aduaneros. Se dio rienda suelta a los mercados. En vez de sustituir las importaciones, lo que nosotros queríamos era abrir la economía, terminar con los controles de precios artificiales. Fue el primer caso de una economía que, dirigiéndose hacia el comunismo, invertía esta tendencia en favor del mercado libre. Los más pobres sufrieron lo indecible. El coste de la vida se puso por las nubes. Las diferencias entre ricos y pobres se acrecentaron. Y así se quedaron. Acometieron un gran proceso de reforma económica sin reparar en lo que pudiese sucederle al pueblo. Y llegamos a un punto en que alcanzamos una tasa de desempleo del 30%. Entonces, tenemos por un lado, como en sucesión, las causas de la destrucción de la sociedad chilena, el marxismo o el intento del marxismo, el neoliberalismo, luego el estado de partidos, que es lo que tenemos hoy, porque hoy no tenemos una democracia representativa, sino que tenemos lo que se llama estado de partidos, que lo voy a explicar en un video posterior, y la introducción de la entelequia y la falacia más grande que puede existir, que es el patriotismo constitucional, que ya fue adoptado oficialmente como su doctrina por el partido de derecha de España, el Partido Popular, y en Chile los partidos de derecha, la UDI y Renovación, no han hecho una declaración de aceptación de este principio, pero de hecho ellos siguen las huellas del patriotismo constitucional, que es otro concepto que voy a explicar en un video posterior. Pero no saben lo que están diciendo. Ese es el caso de patriotismo constitucional, que es lo siguiente. Este señor alemán, Dolf Sternberger, fundó en 1979 la idea de que la identidad alemana del post-nazismo, después de la guerra, era imposible que pudiera ser identificada con la nación alemana. Porque si es identificada con la nación alemana, es el horror mundial. Y como tiene tal vergüenza y horror de ser alemán, inventa un concepto de patriotismo que no tiene relación con la nación, ni con el origen étnico, ni genético, ni histórico, ni con la historia. Y lo dice expresamente, diciendo que ese patriotismo
constitucional obedece a la construcción de un modelo de sociedad. Sí, sí. ¿De qué tipo de sociedad? ¿Política? No, señor, ni siquiera política. Eso sería, si es sociedad política, sería la alemana. No, no, no. Un modelo de sociedad civil. ¿Será posible esto? Sí. Y esa es la sociedad civil que existe después del postnazismo. Y lo dice expresamente. Entonces esa sociedad civil es la que, si está basada, si está relacionada, si se refiere, ya no puede referirse a una nación, sino a la adhesión. Aquí dice literalmente la obra, es adhesión. Ese patriotismo es la adhesión a unos valores comunes de carácter democrático que han fundado y están consagrados en las constituciones. De tal manera que ya no somos alemanes, franceses, italianos, porque no tenemos que tener fidelidad ni adhesión a los orígenes étnicos e históricos, sino a aquellos valores y consagrados en la Constitución que identifica el patriotismo con los derechos humanos y el Estado de Derecho. Esa es la palabra literal, como resume con estas palabras que acabo de decir, resume Julius Habermas, que es el que difunde la noción de patriotismo constitucional creada por Dolph Sternberger. Pero Habermas esto ya lo dice durante los años 90. Y claro, como premio natural, es lógico. Igual que hicieron con Dahrendorf, pues ahora con Julius Habermas le dan el premio Príncipe de Asturias. ¿Veis cómo no fallo? ¿Veis cómo no exagero? ¿Veis cómo digo la verdad? Que todos los traidores a su patria, a la nación, al origen, a la historia, son los que no creen en ningún valor, los que carecen de valores. Esos son los socialdemócratas. Se inventan valores como este patriotismo constitucional, el colmo. Siempre que una constitución consagre la civil, ¿y sabéis la palabra clave? Ya no es civilización, es civilidad. La palabra clave que utilizan todos los defensores alemanes de este concepto de patriotismo constitucional es civilidad. Allí donde hay la civilidad, allí está nuestra patria. Antes decía más los marxistas que la patria estaba donde estaba el dinero. ¿Os acordáis? Todavía lo dice alguien. Hoy no. Hoy la patria está donde esté la civilidad. Y la civilidad, bueno, si entendemos, por ejemplo, que en Dinamarca, que está, según las estadísticas de civilización o de civilidad, está a la cabeza de Europa, pues hoy todos somos patriotas daneses. Eso es el patriotismo constitucional. La vergüenza, la relegación del patriotismo de la nación de origen. Esa es. Así, es patriota constitucional en España quien tiene vergüenza de ser español. Y naturalmente, ¿cómo el que tiene vergüenza de ser español va a enfrentarse o a oponerse a la separación, a la escisión, a los delitos de sedición de Cataluña o el País Vasco? Eso es imposible. ¿Es que Rajoy se va a oponer a Arturo Mas si tiene vergüenza de ser español? Entonces, el consenso social fue suplantado por el consenso político. Este consenso que es socialdemócrata y neoliberal. Y este se superpuso a la tradición, a la historia, a las costumbres, a la ética popular y la destruyó. Quiero decir que la clase media que fue formada durante el periodo de la Constitución de 1925 tenía como anhelos de vida adquirir una casa y pagarla íntegramente para la familia, que prácticamente todos los empleados públicos y particulares lo podían hacer, porque existían unos créditos blandos, tanto del Estado como de las cajas de previsión, de empleados públicos, empleados particulares, etc. También ellos entraban a trabajar al Estado y se quedaban durante toda su vida prestando servicios con la seguridad de que no iban a tener estas lagunas previsionales que tiene ahora la clase trabajadora, o iban a estar en un trabajo precario en que en cualquier momento lo iban a despedir o le iban a dar las horas extraordinarias, ni nada de eso. Y luego esto desembocaba en las jubilaciones, como es hasta el día de hoy las jubilaciones que tiene el IPS, pero que es el heredero de las cajas de previsión, y esas jubilaciones eran vitalicias y no perdían el valor mediante el paso de los años y le permitían a la viuda
contar con el Montepío hasta su fallecimiento y a las hijas solteras hasta el final de su vida. Junto con ello, la clase media, formada al alero de la Constitución del 25, tenía universidad gratis para todos sus hijos. Hoy por hoy, el ciudadano chileno, formado por este conjunto de factores políticos, económicos y sociales en los cuales priva el estado de partidos, el patriotismo constitucional y el neoliberalismo, es un hombre que ya no cree en Dios, pues se convirtió a la religión del dinero. En consecuencia, los anhelos que tenía la clase media antigua ahora le parecen muy poca cosa. Más importante que eso es la ostentación, la adquisición de bienes suntuarios y el gasto excesivo de dinero como una forma de jactancia, todo lo cual es consecuencia de la destrucción de la sociedad chilena que he estado mencionando. La orfandad en que nos encontramos los patriotas hoy en Chile es total. Es un caso único en la historia como el patriotismo, que como les digo era la base de la enseñanza que se impartía en todos los establecimientos educacionales, fue eliminado primero cuando sacaron la educación cívica, ahora han sacado el ramo de historia en tercero y cuarto medio, porque al hacerlo optativo usted comprenderá que hay muchos establecimientos educacionales subvencionados que van a optar por eliminarlo, pues ¿para qué van a tener ese gasto si hay 2 o 3 o 4 alumnos que les interesa ese ramo y el resto no? Bueno, hoy no contamos con el apoyo de la derecha. La derecha, habiendo traicionado todos sus principios históricos, todo lo que dijeron defender, esta derecha neoliberal enterró y sepultó a la nación histórica, enterró el patriotismo, se olvidó del roto chileno y se olvidó de todos los fundamentos que le permitieron a este Chile ser el país más importante de Latinoamérica. Ya no contamos con ello ni siquiera para la defensa de los valores tradicionales, ya no hablemos del concepto de nación. Tampoco contamos con el ejército, que hoy por hoy es un nido de ladrones. Yo no sé qué habría pensado el general Manuel Bulnes Prieto, el vencedor de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, o el general Manuel Baquedano, el comandante en jefe de la victoria de la guerra del Pacífico, si hubiera sabido que un comandante en jefe actual hacía recepciones en su casa en que regalaba pañuelos de seda, regalaba unas cadenitas de oro, llenaba su casa de la comandancia en jefe del ejército con buqués de flores y además, para animar la fiesta, traía un violín polaco, que era un número musical que se conseguía con la empresa de eventos que le organizaba todo esto. 2 comandantes en jefe, por este motivo, por robos de los fondos reservados del ejército, han ido a parar a la cárcel. Bien, vamos a la información del momento. Estamos viendo en pantalla a través de la señal del Poder Judicial la formalización del general Puente Alba. Ahí vemos en pantalla al ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Puente Alba. Recordemos quien lleva casi 4 meses de prisión preventiva, procesado por malversar 3.500 millones desde las arcas del ejército. Y ahora la Fiscalía Centro Norte busca esclarecer la eventual responsabilidad del ex alto oficial en las eventuales maniobras que habría cometido para ocultar el origen ilícito de su abultado patrimonio. La formalización entonces es por lavado de dinero o lavado de activos. Cubierto, resguardado, no quiso mostrarse. Así salió el excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Puente Alba, procesado este 19 de febrero. La ministra que lo investiga, Romy Rutherford, dictó su fallo, el que fue tajante. Lo procesó como autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos por un monto aproximado de 3.500 millones de pesos. El general en retiro, el que fue líder de la institución castrense entre 2010 y 2014, hoy se sometió a la justicia militar.
Muy buenas noches, comenzamos esta edición de Tele 13 con noticias en desarrollo de último minuto, con la detención del excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba. La orden fue decretada por la ministra Ruby Rutherford, quien investiga un eventual aumento injustificado en su patrimonio y su posible responsabilidad en el mal uso en la compra de pasajes y viáticos de funcionarios del ejército. El excomandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, fue detenido en el contexto del caso fraude en el ejército. La ministra en visita, Ruby Rutherford, lo indaga por presunto mal uso de gastos reservados. Hoy el general Humberto Oviedo se convirtió en el segundo excomandante en jefe en ser arrestado por el caso fraude en el ejército. Quien encabezara la institución entre 2014 y 2018 forma parte de los investigados en las 29 aristas que forman parte de este caso de defraudación que ha significado un verdadero terremoto al interior de esta rama de las Fuerzas Armadas. La ministra en visita, Ruby Rutherford, llegó poco antes de las 10 de la mañana para interrogar al general en retiro, el que había ordenado una verdadera ofensiva jurídica para evitar esta diligencia. Esta causa se encuentra suspendida en su totalidad en contra del general Oviedo por el Tribunal Constitucional. Actualmente son casi 40 procesados en esta causa, siendo uno de los más emblemáticos el también ex máximo jefe de la institución, Juan Miguel Fuente Alba. El procesamiento de la ministra Rutherford en contra de Fuente Alba consideró pagos en apoyo a excomandantes en jefe con dinero de gastos reservados. Dicho mecanismo se habría mantenido bajo la gestión de Oviedo. Tampoco contamos con el apoyo de la Iglesia Católica, que hoy por hoy es Sodoma y Gomorra. Están los que han cometido delitos sexuales y están los cómplices, los encubridores y los coautores, a tal punto que es imposible saber cuál es la profundidad y cuál es la duración de estos hechos criminales al interior de esta institución, que es la heredera de una de las tres bases de la civilización occidental, el cristianismo. Por lo tanto, estamos aún abandonados más cuando esta institución moral ha caído. Esta investigación ha demostrado de manera contundente que Renato Poblete Bart abusó de manera reiterada, grave y sistemática, amparado en el poder que le otorgaba su condición de sacerdote, en el dinero que manejó de manera personal y en el prestigio que su labor apostólica le otorgó durante sus años como sacerdote. Un informe lapidario contundente, el que demostró que el otrora hombre intachable, el llamado sucesor del padre Hurtado, el preferido de Lalita, amigo de las altas autoridades, tenía una doble vida, un lado oscuro descrito en 407 páginas, las que contienen 100 testimonios, entre ellas 22 víctimas. Si Renato Poblete murió a los 85 años, en 48 abusó sexualmente en forma reiterada. 4 de estos 22 casos corresponden a abusos sexuales de menores de 18 años por parte del indagado, referidos fundamentalmente a besos y tocaciones de connotación sexual. Fueron 8 años de martirio, de sufrimiento. Me fue despedazando, arrasando palmo a palmo hasta que no quedara nada de mí. Este crudo relato fue el punto de partida de esta investigación. Marcela Aranda, en enero de este año, abrió la puerta con su testimonio y denunció por primera vez a Renato Poblete, abusos y violaciones que marcaron su vida. Todos los hechos descritos por ella han sido considerados plausibles y su relato creíble. Él empezó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres que eran amigos de él para que me violaran y me pegaran por turnos mientras él miraba. La investigación no conoció de otros casos de abusos o violaciones de carácter grupal, ni encontró antecedentes externos que los pudieran corroborar. Su posición de poder, su red de contactos, su manejo, según el informe indiscriminado de los fondos de la misma congregación, fue su arma para abordar a las víctimas. El denominador común de ellas, personas con vulnerabilidad económica y emocional. Poblete se aprovechó de la confianza que en él depositaron. Entre 1960 y 2008, Renato Poblete Bart mantuvo 6 relaciones estables por algún periodo de tiempo. La investigación determinó que en 5 de ellas existe evidencia de abusos sexuales. Un hecho llamativo es que el investigador Waldo Bone, el responsable de este informe, determinó que no hay encubrimiento. Sin embargo, la frase del provincial jesuita posee un agregado. No acreditó la existencia de encubrimiento.
tal como se lo entiende comúnmente en el ordenamiento jurídico chileno. Yo soy un convencido que sí hay encubrimiento. Cuando el informe dice que hay personas que sabían a través de pasillos que esto existía o que habían este tipo de conductas de Poblete, obviamente que ya sabían que efectivamente era un depredador sexual de un personaje que era una verdadera bestia. Y la propia Compañía de Jesús no solo reconoce los hechos y las otras víctimas, sino que además reconoce los propios errores. Y eso yo creo que es un muy buen final para esta primera investigación eclesiástica. El informe estableció que sí habían indicios de los abusos de Pobletes, pero solo a través de rumores. Estableció además un reproche ético a la congregación. Uno de los testimonios, eso sí, llegó a oídos de Juan Ochagavía, ex provincial de la compañía. La conducta del padre Juan Ochagavía fue negligente en cuanto al seguimiento de la información que recibió y en el cuidado de la víctima. Marcela Aranda, a través de Facebook, aseguró estar satisfecha con la investigación, señaló que es un paso importante y que la está ayudando en este doloroso proceso. Tenemos a su vez que la masa, mientras está siendo arrinconada en sus barrios, en sus casas y en sus ciudades, por estos innombrables que llegan del extranjero, tampoco reacciona de modo tal de manifestar a lo menos una molestia visible que tenga por efecto generar en la opinión pública una contracción, una acción contraria que permita revertir este arrinconamiento que están sufriendo los propios ciudadanos, y nosotros los patriotas somos los únicos a través de estos canales, porque los medios de comunicación también nos tienen absolutamente aislados, abandonados, y además nos califican de nazi, fascista, xenófobo, racista. Nazi, fascista, xenófobo, racista. Es como un mantra, es como repetir un mantra. Entonces, en definitiva, tenemos que hacer esta lucha en las circunstancias más precarias que se pueden plantear como para llevar adelante esta defensa de nuestro país. Agrego que el presidente que tenemos hoy, ese señor, que no lo voy a mencionar porque me molesta demasiado como para además destacarle su nombre, fue elegido con el 55% de los votos. ¿Se dan cuenta ustedes lo que significa eso? Y los patriotas votaron por él por la sencilla razón que él iba a poner fin a las políticas de la señora que había gobernado antes que él. ¿Y qué fue lo que hizo? Traicionando a todos sus votantes, él no solamente no le puso término a esas políticas, sino que las profundizó. A tal punto que en su gobierno se aprobó la unión civil homosexual. En Santiago, a 20 de abril del 2016, y siendo las 12 del día con 50 minutos, ante mí, Juana María Soto Silva, oficial civil de la Oficina de Santiago, del Servicio de Registro Civil e Identificación, comparecen los contrayentes que a continuación se individualizan y exponen su intención de celebrar un acuerdo de unión civil. Se aprobó la adopción de niños por las parejas gay. Somos otro tipo de familia donde no hay rol padre y madre, hay solo dos madres. Ella es Rocío Muñoz, lesbiana. Hace 13 años decidió formar una familia con Susana, pareja con la que crían a su hijo Rafael, el mismo que fecundaron tras un proceso de inseminación artificial, un procedimiento costoso y extenso al que no todos pueden acceder, pero que a Rocío, Susana y Rafael les permitió construir lo que ellas denominan una familia distinta, una familia lesbomarental. Y cuando tú a un niño que está en su rol de padre y madre le dices, mira, este otro niño tiene dos mamás, ¿tú sabes qué hace ese niño? Te dice, ¡oh, no, dos mamás! Y eso te está diciendo que desde los pequeños la estructura familiar en el rol no es relevante. Opinión que al parecer es compartida por la mayoría de los parlamentarios en medio de la discusión por la ley de adopción.
Si bien el gobierno redobló los esfuerzos por reponer en la Cámara de Diputados la indicación que priorizaba el adecuado rol de padre y madre entre los adoptantes, es decir, privilegiando las familias compuestas por hombre y mujer, los diputados rechazaron esta idea con 63 votos a favor y 78 en contra. Es muy positivo lo que se ha aprobado. Nos hubiera gustado el criterio de preferencia que hemos señalado de un padre y una madre, pero esperamos, como digo, reponerlo en el Senado. Eliminación de los roles que según muchos abre la puerta definitiva a la adopción homoparental, donde parejas de igual o distinto sexo podrían optar a un niño, niña o adolescente. Estamos felices, estamos contentos. Finalmente Chile da un paso sustancial en la mejora de la legislación de adopción y sin discriminaciones, sin veto, con inclusión. Y se aprobó también el cambio de sexo para niños de 14 a 18 años. Hoy es un día histórico para las personas transgénero en Chile. El presidente Sebastián Piñera ha promulgado la ley que permite a ciudadanos acudir al registro civil, cambiarse de nombre y de sexo. Esta iniciativa arropa también a menores de edad. Juan Pablo Monsalve, en Santiago, tiene la noticia. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Como un paso clave para la sociedad chilena ha sido calificada por las organizaciones que trabajan por los derechos de la comunidad LGBTI acá en territorio chileno la promulgación de esta ley de identidad de género realizada el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda por el presidente Sebastián Piñera, quien precisamente luego de firmar este documento entregó algunas declaraciones señalando específicamente que en Chile todas las personas tienen los mismos derechos. Esto fue lo que dijo el mandatario. Como presidente de Chile tengo la plena convicción de que estamos dando un paso en la dirección correcta, un paso adelante hacia una sociedad más justa, más integrada, más respetuosa y que reconozca, no solamente en la Constitución, sino que también en la vida diaria, que todos somos iguales en dignidad, en derechos y en deberes. También tuvimos la posibilidad de hablar con Alejandra Soto, una de las activistas transgénero más representativas en territorio chileno. Dijo que es muy importante efectivamente lo logrado el día de hoy. Aseguró que apenas esta ley sea publicada en el diario oficial y entre en vigencia, concurrirá a las oficinas del registro civil. Aunque no conoce muy bien el procedimiento, dijo que por fin logrará, luego de muchos años de lucha, cambiar su nombre y su sexo. Eso fue lo que nos dijo. Para mí como persona estoy igual contentísima de tener esta ley para todas y todos en Chile, que hemos sido vulneradas como personas toda la vida y que se nos reconozca ahora y a toda la gente transexual la ley de identidad de género. Y no es un cambio de nombre, es ley de identidad para tener mejor políticas públicas dirigidas hacia la población transexual. Pero especialmente este individuo, que es básicamente un comerciante instalado en La Moneda, un antiguo vendedor de tarjetas de crédito, este señor le abrió las puertas de par en par a la invasión de innombrables a Chile, que era otra de las promesas que había hecho él durante la campaña en contraposición a lo que había pasado con los ciudadanos que venían de Haití y que entonces él iba a ordenar la casa. Sucede que con la famosa visa de responsabilidad democrática le dijo a los ciudadanos de un país que vive bajo una dictadura en Sudamérica, en la parte norte de Sudamérica, que si tenían problemas en su país, y son 30 millones los ciudadanos de ese país, que se trasladaran los 30 millones para acá, porque aquí estaban las puertas abiertas para que ellos llegaran con esta visa de responsabilidad democrática. Entonces, seguimos con el tema que envió al Congreso un proyecto de ley. Esto es algo insólito. Yo pensé que este individuo, el día 1 en que asumía el cargo, él iba a presentar estos proyectos de ley porque los traía elaborados ya, porque eso era lo que él había dado a entender y eso era lo que la gente exigía. Pues bien, 2 años después de su ejercicio, que dura en total solamente 4 años, está
en estudio en el Congreso, porque obviamente que él no actuó desde el día 1, sino que dilató todo esto, como todos los proyectos de ley que ha presentado, como el de reforma tributaria y todo lo demás, en una cadena interminable de discusiones, conversaciones bizantinas, y los problemas de la nación son todos urgentes. Bueno, este proyecto de reforma de la ley de extranjería del año 1975 elimina la condición de innombrable ilegal para aquel individuo que entra por vía no autorizada al país o se queda después de que expira su visa de turista, y la cambia por la condición de innombrable irregular. En consecuencia, este señor ha avalado con su acción y su omisión la liquidación de la identidad histórica cultural de Chile. La información es muy relevante y ha sido recogida a través del esfuerzo de distintas instituciones, encabezado por el INE, con el apoyo del Departamento de Extranjería e Inmigraciones, del Ministerio del Interior, de la Cancillería, Registro Civil y la Policía de Investigaciones. Todas estas instituciones han colaborado a efecto de poder afirmar, ¿no es cierto?, que al 31 de diciembre del 2018 en Chile viven 1.251.000 extranjeros, lo que corresponde al 6.6% del total de la población. Esta cifra, comparada con la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI, es inédita. Nosotros, a la fecha del censo 2017, teníamos algo más del 4% de población extranjera, y si nos vamos a las cifras del siglo XX, esta no pasó el 2.2, 2.4, 2.6. Hemos tenido un crecimiento significativo de extranjeros en nuestro país, pero no solo en términos numéricos, sino también la composición de los extranjeros por lugar de nacimiento. Estábamos acostumbrados y de público conocimiento que la comunidad peruana, boliviana, argentina, los países limítrofes a Chile, eran los que tenían más población en nuestro país. Hoy día cambia. Hoy día tenemos, en primer lugar, con un 23% del total de los extranjeros, a la comunidad venezolana, 288.000 personas. En segundo lugar, la comunidad peruana con 223.000 personas. En tercer lugar, la comunidad haitiana con 179.000 personas. Y en cuarto lugar, la comunidad colombiana con 146.000 personas. Y quinto y último, la comunidad boliviana con 107.000 personas. Esto es no solo un incremento significativo, sino una composición distinta. Luego tenemos que este señor jamás se ha hecho cargo de los problemas, como tampoco los otros gobernantes que han gobernado en los últimos 30 años, que son parte de esta entente o de este acuerdo que, como le digo, se llama Estado de Partidos, Patriotismo Constitucional. Después de 50 años, ha informado esta semana el INE que más del 50% de los trabajadores chilenos ganan hoy menos de 400.000 pesos mensuales. Este es como el precipitado del modelo neoliberal que tenemos en Chile. Después de 50 años, los trabajadores chilenos no ganan lo suficiente ni siquiera para nutrirse, de acuerdo a las instrucciones que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que las personas, incluidas de los países que tienen hambre, tienen que comer al día 0,7 gramos de proteína por cada kilo de peso de su cuerpo. Con un salario de 400.000 pesos, que es un salario familiar, porque salvo que sea una persona soltera, joven, que vive a costa de sus padres, que no paga vivienda y nada, la política de Estado tiene que estar dirigida para la familia estándar. Y la familia estándar en Chile está compuesta por 4 personas. Este salario de 400.000 pesos también está acompañado del salario mínimo remuneracional mensual de 301.000 pesos. Quiero decir que en el año 1962, gobierno de Jorge Alessandri,
El sueldo vital para la provincia de Santiago, así se llamaba, era equivalente por paridad de compra a 900.000 pesos de hoy. Es decir, durante los 50 años de este sistema neoliberal, se le quitó todo el poder adquisitivo a los salarios y a los sueldos de los trabajadores en Chile. Y esa reducción fue en beneficio total de los grandes conglomerados económicos, de los grandes empresarios que de ahí obtienen la riqueza gigantesca que tienen. Porque, por ejemplo, el Banco Santander es en la sucursal de Chile donde obtiene el mayor porcentaje de utilidades de todas las sucursales que tiene en el mundo. Todo proviene de la cuantía insignificante que tienen los salarios y los sueldos en Chile, como consecuencia que no se sube el salario mínimo, ni tampoco hay en el Código del Trabajo negociación colectiva por rama de actividad, como lo hubo siempre en Chile, que es la única arma que tienen los trabajadores para obtener mejores condiciones laborales. Pero los mismos datos revelaron otra realidad. La mitad de los trabajadores con contrato en Chile gana menos de 543.000 pesos brutos al mes. Con los descuentos, esa cifra llega a los 434.000 pesos líquidos. Estamos hablando de que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile no podrían sacar a una familia promedio de la pobreza con su trabajo. Y la mayoría estamos hablando de jornadas completas. No alcanza, yo soy una de ellas, así que no. Si yo trabajo aquí a la vuelta, ¿sabe cuánto gano? Y tengo que estar calladito, 380.000 pesos. Millones de chilenos reciben ese sueldo al mes, un ingreso claramente insuficiente. La palabra imposible es la que más se repite. Mire, lo básico, luz, agua, gas, es pero imposible. No me puedo independizar para vivir yo misma sola, o sea, no. Es imposible, imagínate para una familia con 2 o 3 hijos. Si modernizamos nuestras normas laborales, si tenemos jornadas más adaptables a los ciclos productivos y a la calidad de vida del trabajador, automáticamente se va a producir un mejoramiento en la cantidad de empleo, pero también en la calidad de empleo. Y la calidad de empleo va de la mano con mejora en los salarios. Siempre ha sido así, por decir, un grupo de personas se lleva toda la riqueza, no se reparte. Con 400 lucas no te alcanza ni para vivir porque un arriendo nada más te cuesta eso. Por eso la alternativa de muchos es el endeudamiento. Hoy son más de 4,5 millones de chilenos los que están morosos. Ni siquiera pueden pagar las deudas que han contraído. Y el 75% de esas personas tiene ingresos menores a 500.000 pesos, que rima justamente con los bajos salarios que se pagan en Chile. Bajos sueldos de quienes trabajan con contrato, una realidad que preocupa e indigna a millones de chilenos. Ahora tenemos una discusión acalorada sobre si debe trabajarse 40 horas o 41 horas a la semana. Pero el monto de los salarios no se toca. Por lo tanto, esta discusión que ha llenado los medios de comunicación con declaraciones y contradeclaraciones, con entrevistas y contraentrevistas y reuniones de la Confederación de la Producción del Comercio y la SOFOFA con el ministro de Hacienda, es una discusión bizantina y una entelequia, porque lo único que le interesa al trabajador, más que trabajar 41 horas o 40 horas, es que le suban los salarios y ese tema no se toca. Quiero decir que esto se une a la falta de servicios prácticamente en todos los órganos públicos, pero específicamente me voy a referir a lo que sucede en los hospitales. Hay días enteros en que quedo absolutamente afectado anímicamente cuando me entero de personas que han pasado 5 años tumbadas en cama porque tienen un problema a las caderas y aún no los llaman de los hospitales para ser operadas. O personas que sufren de estenosis y se les hinchan las piernas y se les duermen las piernas y han vivido durante años esperando que los llamen para ser operados. Todos estos neoliberales que tenemos, y especialmente los neoliberales reconvertidos del comunismo, como es el caso del señor Roberto Ampuero, que fue ministro de Relaciones de Piñera, o el señor Mauricio Rojas, que fue ministro de Cultura,
Ellos deberían bregar más que nadie al interior de estos gobiernos neoliberales para que se hiciera lo mismo que se hizo en los regímenes comunistas, que ellos tanto amaban o amaron durante un periodo de su vida. Porque sea como sea, en el régimen de la Unión Soviética, en los regímenes de Europa Central, comunistas, y en Cuba, la salud fue resuelta definitivamente como derecho social. Y después de 50 años, yo no sé cuál es la excusa que se quiere usar para engañar a la opinión pública, que no se pueda aún resolver. El país que le llaman el jaguar de América no puede resolver para sus ciudadanos que con la compra del pan financian día a día los hospitales, que tengan el derecho a la salud, a la integridad física y a la vida. Esto yo creo que es el punto que hace la línea divisoria entre un sistema económico que mejora la calidad de vida de las personas a un sistema económico que destruye la calidad de vida de las personas o destruye la vida de las personas. Se fue con esa ilusión ella hasta sus últimos días, pensando que le iba a llegar la hora para operarse. Se encontraron en cajones 2.000 fichas, personas que no fueron atendidas, que fueron sacadas de la lista de espera, 30.000 enfermos que fueron sacados, 2.000 enfermos que están en un cajón. No sabemos el estado de los pacientes, si se encuentran vivos o muertos. Han tenido la indolencia de dejar que pacientes mueran con el fin de cumplir una meta sanitaria, cumplir una meta de gestión y llevarse un bono para la casa. Las garantías GES se cumplían a cualquier costo y a cualquier precio. Cuando uno ya no se conforma con el sueldo del hospital, sino que le vende al hospital prestaciones, caramba que la cosa empieza a distorsionarse fuertemente, y creo que eso es lo que esta ley ha permitido ya en forma abusiva y escandalosa como lo que estamos viendo ahora. Yo no sabía que el cáncer tenía etapas, no sabía nada del cáncer. Ahora sí lo tomo en cuenta y me duele que alguien me haya dicho eso, porque creo que no corresponde. O sea, que ya no había nada más que hacer, pues, esperar de que él se muriera. Es inexplicable este desdoblamiento que se produce del médico funcionario que opera un determinado porcentaje como funcionario y que aumenta curiosamente su productividad cuando se transforma en prestador de servicios privado al mismo hospital. En 2016 se informó que 25.000 pacientes fallecieron mientras esperaban atención en listas de espera GES y no GES. Una comisión estudió si había correlación entre la espera y las muertes. Cerca de 6.744 sí fallecieron con alguna probable asociación a que su falta de atención oportuna, por haber estado en la lista de espera, estuvo relacionado con su causa de muerte. Aunque probar esa causalidad es complejo, las dudas quedan y los familiares se preguntan si de haber recibido la atención, sus familiares seguirían con vida. El médico la diagnosticó, le dieron su hoja para que le ingresaran a la lista de espera para hacerle la cirugía, pero la encargada nunca la ingresó. La encargada era funcionaria del Hospital Regional de Rancagua. Diagnosticada con cálculos a la vesícula, Eudalia Reitman hizo los trámites y esperó. Estaba contenta porque decía que acá iba a ser, por ser, no sé, un hospital más destacado, más a nivel regional, y le iba a salir más rápido, entonces ella estaba emocionada. Porque hasta sus últimos días ella estaba contenta, que decía, cuando me llegue la hora para operarme, me van a operar y me voy a mejorar. Se fue con esa ilusión ella, hasta sus últimos días, pensando que le iba a llegar la hora para operarse. A esto tenemos que agregar que hay grandes empresas como bancos que utilizan el sistema de tener a los trabajadores contratados por una empresa contratista, que también es de los mismos dueños del banco, y esa empresa contratista les hace un contrato de trabajo por 3 meses a los trabajadores. Y al finalizar los 3 meses, escúchese bien, mantiene al trabajador en el mismo puesto, con el mismo horario y con el mismo sueldo, pero durante esa semana siguiente, el trabajador tiene que firmar el finiquito por el contrato de 3 meses ante notario
entregárselo al banco y luego entregarle una boleta de honorarios al banco para justificar la semana siguiente de prestación de servicio. Y luego le hacen firmar nuevamente el contrato por 3 meses y luego nuevamente le exigen la boleta por 1 semana y así sucesivamente. Entonces el trabajador no gana antigüedad laboral para efecto de la indemnización por año de servicio, no gana derecho a vacaciones legales, a feriado legal por el hecho de que no llega a tener nunca 1 año de antigüedad, ni tampoco tiene derecho a licencias médicas porque no tiene los 6 meses mínimos de antigüedad laboral. Y esto se ejecuta a vista y paciencia de estos trabajadores, de sus familiares, de los amigos y conocidos de estos trabajadores, y además del presidente de la República, del ministro del Trabajo y de la Dirección del Trabajo y de las inspecciones del trabajo. Este es el cuadro que tenemos. Pongo un ejemplo, pero podría poner millones de ejemplos del sistema laboral como opera en este país. Luego tenemos las palizas y humillaciones que sufren nuestros compatriotas y nuestros ciudadanos a manos de piquetes de innombrables que han llegado a Chile. Yo jamás pensé en mi vida que antes de morirme iba a ver esa vejación ejecutada en Chile a vista y paciencia de las autoridades judiciales, policiales, del gobierno, de los políticos y el famoso país vencedor y jamás vencido ha llegado a esto. Voy a decir además que en un video siguiente voy a explicar cómo se ganó la guerra del Pacífico, porque la gente le enseñan 3 cosas que son como, digamos, como el fuego artificial: la batalla naval de Iquique, la toma del Morro de Arica y la batalla de la Concepción. Y no le explican a la población, y yo a propósito leí hace poco nuevamente el tratado de Gonzalo Bulnes, Guerra del Pacífico, en 3 tomos, para hacerles el video de cómo el país producía día a día las cerraduras, las colaciones para los soldados, las balas, las vestimentas, las botas, los sistemas de transporte, y enviaba en una carrera continua de barcos desde Valparaíso a Iquique primero, Antofagasta primero, después a Iquique, después a Arica y luego hasta Lima para mantener al ejército combatiente durante los 5 años que duró esa guerra con un monto o un nivel de número, de 70.000 soldados. Esos soldados le permitieron a Chile ganar Tarapacá y Antofagasta. Tarapacá, que pertenecía a Perú, tenía la riqueza más grande del mundo de salitre y de guano. Eso fue incorporado al patrimonio chileno, y lo que Chile le obtuvo a través de la Guerra del Pacífico de Bolivia es donde están las minas de cobre más grandes del país, como son, por ejemplo, La Escondida y Chuquicamata. Y gran parte de los sueldos que perciben los políticos que tenemos en Chile, que tienen las dietas más altas del mundo, los parlamentarios, provienen de esa victoria de la Guerra del Pacífico y de los héroes de la Guerra del Pacífico, a los cuales no se les recuerda en una sola sesión del Congreso, sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. Entonces, en los videos siguientes, estimado amigo, voy a explicar por qué yo no soy marxista, por qué yo no soy neoliberal, qué significa el Estado de partido y qué significa el patriotismo constitucional. Esta destrucción de la sociedad chilena solamente habrá llegado a su fin o comenzará a llegar a su fin cuando un político de motu proprio, de voluntad personal de él, vaya hasta el monumento al roto chileno que recuerda la victoria de Yungay del día 20 de enero de 1839 y le rinda homenaje a esta figura que fundó la nacionalidad. Y mientras
eso no suceda, mientras ningún presidente, ningún alcalde de la comuna de Santiago siquiera se acerque el día 20 de enero a la Plaza del Roto Chileno a rendirle homenaje a este ciudadano en armas que nos entregó todo lo que nosotros somos y tenemos, hasta nuestro orgullo nacional, la situación de destrucción de nuestro país seguirá agravándose cada día más. Estimadas amigas y amigos, gusto de haber estado con ustedes y nos vemos en un próximo video.